Bienvenidos, amigas y amigos, a esta nueva edición de Mi Entrevista Sin Anestesia. Hoy tenemos una entrevista bien especial porque estaremos conversando con nuestro colega y además de ser periodista es extraordinario investigador como lo es David Placer, quien ya está con nosotros hoy en esta entrevista sin anestesia. David, muchas gracias por esta oportunidad y bienvenido a esta conversación que tenemos todos los martes sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de línea editorial. Aquí podemos hablar, como decimos por ahí, a calzón quitado. A calzón quitado sin anestesia. Gracias, Germán, por la invitación. Saludos desde Madrid y bueno, espero que todo vaya mejor por allá por Miami. Eso lo esperamos todos. Quiero, con tu anuencia, saludar también a un grupo de venezolanos que está en Chile y que también me escribieron para que pudiera lograr la entrevista contigo, especialmente a la señora Omaira Rivera, quien está desde Chile pendiente de la entrevista. Pues un saludo a ella también y a todos tus seguidores, claro está. Gracias. Quisiera comenzar, David, para poner a la gente en perspectiva. Tú has hecho varias investigaciones y has publicado varias investigaciones sobre esas interioridades en el caso del gobierno del difunto Chávez y todavía en lo que respecta al gobierno a la dictadura de Maduro. Publicaste en el año 2018 aquel libro Los brujos de Chávez y más recientemente El dictador y sus demonios. ¿Qué te motivó a hacer investigaciones de este tipo, sobre todo con el tipo de personas con las que de una u otra forma podían tocarle sus intereses, ¿no? Bueno, fíjate que Los brujos de Chávez lo publiqué en el 2016 y fue una investigación que duró 3 años, es decir, comencé a finales del 2012, principios del 2013, a hacer esa investigación por el único motivo de que en Venezuela ya era un rumor recurrente, un cuento de camino frecuente sobre las brujerías presidenciales y todos los rituales que se hacían en el Palacio de Miraflores, y la alta jerarquía del chavismo era asidua, ¿no? Según rumores sin mucho sustento, cuentos que la gente iba contando, pero como me llegaron distintas versiones por muchas fuentes distintas, por militares, por brujos, por santeros, bueno, creí que a lo mejor había que abordar este tema del que tanto se hablaba en la calle desde un punto de vista periodístico, un punto de vista objetivo, sacando testimonios, documentación y haciendo entrevistas serias sobre este tema. Entonces comienzo a acercarme al círculo más íntimo de Hugo Chávez, a esos amigos, compañeros, conspiradores, exministros que lo acompañaron sobre todo en su primera etapa, es decir, en su etapa conspirativa, desde el año 82 hasta el año 92, que da el primer golpe de Estado, y también aquellos que los acompañan durante su primera campaña electoral, porque ellos fueron personas claves, testigos claves de todo este relato, pues porque son los que fueron los primeros en separarse de Hugo Chávez, fueron apartados del poder, y de alguna manera estos personajes, estos viudos del poder, siempre están mucho más prestos a colaborar, a contar, que los propios personeros del régimen que tienen hoy cargos vigentes, con quien también hablé, como por ejemplo Diosdado Cabello, o una breve conversación con Jorge Rodríguez o con Freddy Bernal. Pero los primeros conspiradores, el grupo de conspiradores que acompañaron a Chávez antes, no solo antes de que fuese presidente, sino antes de que fuese una personalidad pública y reconocida por todo el país, pues ellos son los que aportaron una mayor cantidad de datos, incluso extractos del diario personal de Hugo Chávez, cartas que le enviaba a su bruja. Todo eso está reflejado en ese primer libro, en Los brujos de Chávez. Y en aquel momento, de acuerdo a lo que te informaban tu fuente, Chávez tenía la costumbre de acudir a ese tipo de personas, de adivinadores, de brujos, de santeros, o hubo en algún momento alguien que lo empujó a que hiciera uso más común de este tipo de brujerías, de hechizos, etcétera. Las dos cosas, hermano. Fue un niño, un adolescente, un joven,
muy supersticioso, creció en Sabaneta de Barinas, ese pueblo donde dicen que por cada 7 casas hay un brujo. Escuchaba desde muy pequeño estos cuentos de las ánimas de la sabana, del sin cabeza, del que fuma, de la llorona. Entonces todos esos relatos que él escuchaba en el campo, en el llano venezolano, pues fueron marcando, de alguna manera dibujando, esculpiendo esa personalidad profundamente supersticiosa y que luego, con los años efectivamente, como comentas, fue utilizada, fue manipulada políticamente desde La Habana para tejer alrededor de Hugo Chávez y de esa superstición, no solo de él, sino esa superstición que fue sembrando entre sus colaboradores más cercanos, entre sus ministros, entre los gobernadores, los alcaldes, los presidentes de las empresas públicas, pero sobre todo entre altos cargos de la policía y de las Fuerzas Armadas, pues también fueron tejiendo desde La Habana esta red de babalaos, es decir, de sumos sacerdotes de la santería cubana que se fueron infiltrando en el chavismo y que destaparon luego estos cercanos colaboradores de Chávez que no eran otra cosa que una red de espías. Es decir, efectivamente eran babalaos, pero su función no solo era aconsejar a los ministros, a los alcaldes, al propio Hugo Chávez sobre los rituales, sobre el tipo de prácticas que debían llevar a cabo para cumplir sus objetivos, sino también ellos eran los ojos y los oídos de Fidel Castro en Caracas. Entonces fue una red de babalaos espías que, como muy bien hace siempre el castrismo, el castrocomunismo, pues siembra incluso en élites deportivas o culturales, pues siembra estos espías que todo lo ven, todo lo oyen y todo lo controlan desde La Habana. ¿Y cómo fue ese proceso? Hablando en principio de tu primera publicación, para adentrarte dentro de la bestia, ¿no? Que era algo bien complicado y que podía incluso poner en riesgo tu integridad. Ya tenías los contactos, ya recopilaste la información, pero ¿cómo hiciste? Porque tú en tu libro publicaste incluso fotografías muy importantes de tu investigación. Sí, bueno, se va tejiendo la red de informantes, uno te va llevando a otro y siempre cuando haces una entrevista, pues por supuesto pides nuevos contactos, siempre vas ampliando esa red que es la que te va sirviendo, es la red de informantes, la red de confidentes, la red de testimonios que finalmente acceden, muchos de ellos accedieron, la inmensa mayoría, salvo uno solo en los grupos de Chávez, todos accedieron a que su nombre y su apellido figurase en el libro. Algunos sí decían, este episodio no lo cuentes o este episodio puedes contarlo, pero no me menciones. Pero Perdona, David, ¿y todos viven o ya alguno está fallecido? ya han fallecido unos cuantos, han fallecido unos cuantos. Em, pero la mayoría todavía, sí, el grueso todavía vive, algunos están presos, otros están en el exilio, completo anonimato y no han querido volver a hablar después de la publicación del libro. Pero sí, han tenido todo tipo de suerte, como es lógico, desde el año 2013 hasta hoy. Ya han pasado 7 años ya. Parece que fue hace ayer que lo publiqué, pero ya han pasado 7 años, con lo cual sí, ya muchos están también en el otro plano, ¿no? Incluida la suma sacerdotisa, la bruja que lo atendió en Sorte y también una de las primeras antropólogas y sociólogas venezolanas, Michelle Asciencio, que escribió un libro antes que el mío, que se llamaba De que vuelan, vuelan. Lo que pasa es que hablaba de la brujería en las distintas facetas de la sociedad venezolana, no estaba enfocado en la política o en la alta política, ¿no? Ella también aportó algunos testimonios bastante relevantes, pues también falleció poco después de publicar el libro. Siempre para los venezolanos fue común el conocer de que la mayoría de los presidentes de la Cuarta República tenían sus asesores espirituales, desde el presidente Carlos Andrés Pérez hasta la Pepa de Zamuro, ahorita no recuerdo el presidente que la tenía siempre en el Herrera bolsillo, Campi. de Luis Herrera. Siempre eso fue común, pero parece que el tema del chavismo va mucho más allá de tener un amuleto o de tener una cadena con un Cristo y todo lo demás.
¿Qué caracterizó ese afecto hacia ese tipo de brujería de Chávez? ¿Qué rituales, qué tipo de cosas eran las que más acostumbró a utilizar en sus últimos días? Bueno, fíjate, yo creo que si en algo se parece esta afición por la brujería o por las artes esotéricas o las artes ocultas, hay una similitud o cierta similitud puede haber con la droga, ¿no? Porque puedes comenzar con drogas blandas, terminas casi siempre, ¿no? Consumiendo drogas duras y creo que esto fue exactamente lo que le pasó a Hugo Chávez, que comenzó consultándose a través de las cartas del tarot y de que le leyeran la mano a que, bueno, poco a poco le fuesen haciendo rituales en los ríos, en Sorte, y posteriormente cualquier acto que hacía, pues tenía que ir inmediatamente donde su bruja. Cuando él era conspirador, fue delatado 3 veces. Es decir, en 3 ocasiones, pues lo delataron incluso ante el propio ministro de la Defensa. Se sabía, ya era bastante conocido en el mundo militar que él estaba preparando un golpe de Estado. Y en esas delaciones, cuando él tenía que dar la cara en interrogatorios fuertes, largos interrogatorios, él acudía donde su bruja para que le preparase un ritual y de alguna manera le despejase los caminos, como casualidades o no, no lo podemos jugar, pero como finalmente terminó ocurriendo. Es decir, los caminos se le fueron abriendo y fue esquivando todas esas dificultades, ¿no? A lo largo de su vida conspirativa. Una vez y esto sí puede ser un hito, un antes y un después, de que él asume la presidencia, entonces ya los rituales comienzan a cambiar. El propio Palacio Presidencial de Miraflores se convierte en un centro de brujería. Se comienzan también a erigir monumentos, sobre todo en Caracas, pero también en otras partes del país, pero sobre todo en Caracas, donde pues hay elementos de brujería, de santería, de todo tipo de creencias, y especialmente en el Palacio de Miraflores. Entonces, los rituales cada vez se hacen más excéntricos a la vista de todos, incluso algunos de ellos, cuando él estuvo enfermo, televisados en el Canal 8. Sin ir muy lejos, poca gente se acuerda de eso. Pero el propio Canal 8 transmitía rituales santeros desde Cuba, desde La Habana, para de alguna manera recobrar la salud, que Hugo Chávez recobrase la salud, cosa que nunca ocurrió. Y también lo vimos todos, que puede ser el momento culminante de esta carrera, digamos, esotérica de Hugo Chávez, que fue el desentierro de los huesos, ¿no? La profanación para algunos de la tumba de Simón Bolívar, poco antes de que anunciase su enfermedad precisamente en el Panteón Nacional. Todo ese acto televisado de madrugada en el que Hugo Chávez hablaba con los huesos de Simón Bolívar y Simón Bolívar le respondía, bueno, un acto bastante extraño, impropio de un jefe de Estado. Pues bueno, todo eso Y hasta fue bastante hasta la hora en la que hicieron la transmisión, ¿no? Que fue casi que a la medianoche. Sí, sí, fue de madrugada, efectivamente, una hora sumamente extraña. Luego algunos de los que participaron en en ese análisis forense, que como se vendió oficialmente el acto, pues dijeron que allí había que hacerle una auditoría a los huesos de Simón Bolívar porque faltaban, es decir, respecto a los huesos que se analizaron, luego faltaban algunas piezas de los huesos y comenzó a correr el rumor. Esto sí es verdad que nunca se pudo comprobar, o va a ser difícil comprobación, que efectivamente se utilizaron para rituales, ya no santeros, sino paleros, que es de la santería, bueno, mucho más oscura, mucho más turbia, mucho más negra, que trabaja con huesos de muertos, ¿no? Entonces, esa fue la carrera de Hugo Chávez, desde la simple e inocente Santería. lectura de unas cartas de tarot hasta la profanación de la tumba de Simón Bolívar. Supuestamente realizó también allí rituales paleros y, sobre todo, y esto sí completamente comprobado, yo lo vi, yo fotografié, rituales en el Palacio Presidencial de Miraflores. David, y por supuesto que
todo estaba montado por el gobierno cubano, ¿no? Para que hubiese el acercamiento de estos santeros con Chávez, tenerlo vigilado. Pero ¿hubo algún momento en el que promovieron el que él se acercara más a la santería a través de alguien, o Chávez cayó solito por su misma superstición? ¿Cómo llega a la santería? Pero fíjate que ya en un viaje que hace Chávez a La Habana en el año 94, fue el primer viaje oficial, aunque a pesar de que él no era ni siquiera candidato, ¿no? Una de las primeras cosas que hace al salir de la cárcel es visitar La Habana, y allí es recibido prácticamente como un héroe por parte de Fidel Castro. Ya allí conoce a un chef de un conocido hotel en La Habana que hubo bastante, al parecer hubo bastante conexión, y ese chef, que también era santero, babalao, pues comenzó a tener muchas conversaciones en común sobre estos temas con Hugo Chávez. Aquí hay dos versiones. Una de ellas es que este cocinero, Apito, que luego terminó viviendo en el estado Vargas, en Caracas, creo que también o debe estar muy mayor, o ya pasó a mejor vida, porque ya tenía una edad avanzada. Hay una de las versiones que indica que él, a través de él, es que él se inicia en la santería. Hay luego dos versiones después de esto. Hugo Chávez visitó varias veces La Habana, y en cuanto a fechas, pues hay una persona que también asegura ser participante, es un conocido santero allí en Miami, Carlos Valdés, que asegura que él presenció ese acto de iniciación en la santería, ¿no? De Hugo Chávez. Apunta a que ese acto fue unos años posteriores, ¿no? No fue en el año 94, sino algunos años después. Pues bien, estas versiones, como te digo, no hay todavía cabos sueltos, ¿no? En la investigación, la fecha concreta es una de ellas, pero lo cierto es que desde un primer momento Fidel Castro ya percibe en Hugo Chávez una debilidad clara, y es la debilidad hacia los temas esotéricos, hacia la santería, hacia la brujería. Y a partir de allí, no solo Hugo Chávez, sino que se contrataban vuelos desde Caracas hasta La Habana, y altos dirigentes del chavismo iban a iniciarse, ¿no? Iban a hacerse el santo, como se dice en el mundo de la santería, a La Habana, con reconocidos y famosos santeros y babalaos allí en La Habana. Con lo cual ya comenzó una clara línea política que terminó convirtiéndose en una clara línea de espionaje y de intervención en la política a través de estos personajes tan oscuros, tan nefastos para la política nacional, como son los babalaos cubanos espías. Y esos personajes todavía, bueno, dijimos que algunos han muerto, otros están vivos, pero que pudiéramos recordar y que estén ejerciendo ahorita junto con Maduro la usurpación del poder en este clan de mafiosos que ahora tiene el poder en Venezuela. ¿Existe alguno que todavía esté ejerciendo funciones? Bueno, fíjate que con Maduro, a pesar de que el entorno, sobre todo el entorno de Cilia Flores, es un entorno también santero, y tiene muchas amistades en el mundo santero. De hecho, uno de los grandes amigos de Nicolás Maduro de la juventud también es un conocido santero del barrio de San Agustín, allí en el centro de Caracas. Pues también él y ella, sobre todo, Cilia Flores, pero también Nicolás Maduro, tienen otra vertiente espiritual, ¿no? Yo siempre digo que tienen un arroz con mango religioso, un arroz con mango espiritual, y en este caso ellos son seguidores, pero abiertamente reconocidos, no es ningún secreto para nadie, ellos son seguidores de Sai Baba, este hombre, este supuesto gurú, líder espiritual de la India, que falleció ya en el 2011. Y incluso ellos fueron a visitarlo allí a Puttaparthi, ¿no? Al estado de Andhra Pradesh, en el centro sur de la India, a 2 horas de Bangalore. Y en esa visita yo descubrí que yo también hice, bueno, visité, eso ya es para mi segundo libro, para El dictador y sus demonios, hice esa visita, estuve allí en la India, y descubrí que no solo Nicolás Maduro y Cilia Flores son fanáticos de Cebaba, sino altísimos cargos del actual gobierno, como por ejemplo El, Jorge el, el, Pérez. y el yerno de Chávez se dice que también es
seguidor de, o era o lo es de Saibaba, ¿no? Sí, precisamente, sí, te estaba Ya. comentando Jorge Arreaza, actual canciller, ¿no? Actual ministro de Exteriores, incursiona también en esta corriente espiritual eh, por medio de una pareja sentimental que él tenía antes de conocer a la hija de Hugo Chávez. Y él vivió varias veces, no solo que visitó, él vivió en el ashram de Saibaba, con lo cual no era, digamos, un devoto ocasional, ¿no? Él llegó a vivir allí, según me han contado, fue por una enfermedad que tenía su madre, fue allí a pedirle a ese Dios viviente, que es así como lo veían, como ellos creían, que era la figura de Dios en vida. Saibaba pues le fue a pedir una mejoría para su madre. Luego de allí, pues bueno, imagínate, hasta Aristóbulo Isturiz a través de su mujer, que también es muy devota, muy creyente, también visitaron la India. Incluso el personaje que más me sorprendió es la ministra de Prisiones, Iris Varela, que también los acompañó a ellos en ese viaje, aunque según me dicen, ella, bueno, visitó más ese lugar como, bueno, como una visita turística, no era, digamos, tan devota o abiertamente devota como Ella era. debe ser más satánica que cualquier otra cosa, ¿no? Probablemente. Pro- Probablemente. Probablemente, pero sí es cierto que el entorno de las embajadas, de los consulados, están muy influenciados por esta vertiente espiritual, porque el propio Jorge Arreaza, entiendo yo, que se ha encargado de ascender a todas esas personas que formaban parte de su entorno eh, sectario, ¿no? Porque, bueno, podríamos considerarlo, aunque para algunos no, para algunos es un movimiento espiritual, para otros es una secta. Pues bueno, pues de alguna forma él a los allegados, a sus compañeros de secta, pues los ha ido ascendiendo, y por ejemplo la mujer que regentaba, ¿no? Que era la coordinadora o la encargada de la oficina o del templo de Saibaba en Caracas, pues fue ascendida a embajadora en Filipinas, ¿no? Y sus hijos forman parte, que también muy seguidores, muy devotos de Saibaba, forman parte del anillo más cercano, del anillo de seguridad, es decir, guardaespaldas, cercanos a Nicolás Maduro. Hay también hombres de negocio, Oscar Dorta, una de las personas que aparece en esa fotografía que ha recorrido el mundo, ¿no? Donde sale Cira Flores y Saibaba, pues esa persona que le toca la mano a Saibaba, que servía de traductor entre Nicolás Maduro y Saibaba, también fue beneficiario de importantes contratos con el gobierno, y como colofón, pues el brujo personal de Nicolás Maduro, Enrique Rodulfo, que por cierto vive allí en Miami y que tiene amplios contactos con empresarios venezolanos allí en Miami, que su hijo trabajó en el consulado, tuvo un alto cargo en el consulado de Venezuela en Miami, también pues formaba parte de esta red de asesores espirituales, brujos cercanos, consejeros de Nicolás Maduro. David, cuando comenzaste la investigación y llega el momento de ir a Venezuela, de entrar al Palacio de Miraflores, aquí te voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Y dos, ¿hubo miedo de tu parte? De seguro que tuvo que haber miedo, porque ir a Venezuela y que te pudiesen ellos determinar que tu investigación iba a tener otra vertiente hacia cuestionar los hechos, más no apoyarlos, iba a ser difícil para ti. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, la entrada de Miraflores, fíjate que es lo último que yo hago antes ya de regresarme de nuevo a España y comenzar a escribir el libro. Pero es algo que tenía ya solicitado desde un primer momento. Lo que pasa es que no me daban, por supuesto, la autorización. Evidentemente, iba al Palacio de Miraflores a fotografiar la simbología espiritista, la simbología de la brujería, del ocultismo, de la santería, sino que dije que era estudiante de artes, iba a estudiar las obras de los pintores que estaban allí en el palacio. Y bueno, después de haber hablado con muchos responsables allí en el Palacio de Miraflores, logró, o sea, tenía el permiso verbal, más no tenía la autorización escrita, y eso es lo que me dificultaba entrar. Y el último día, pues
fue tan sencillo como esto, Germán. Voy a Miraflores porque era el último recurso que tenía. Yo no tenía carta, no tenía nada. Aunque me habían dicho por teléfono que sí, que se me iban a dar la autorización, que no había ningún problema, que me la estaban tramitando, pues nunca llegaba firmada la dichosa autorización. Y yo el día antes de regresarme a España, porque ya era el último recurso desesperado, me aparezco en el Palacio de Miraflores y le digo allí a una de las, bueno, una chica muy joven, que no pasaba ni de los 20 años, militar, le digo lo que pasaba, que yo era un estudiante de arte y que quería ver la obra, presenciar la obra de todos los pintores que estaba allí en Miraflores y en concreto mencioné un salón que quería visitar porque sabía que ese era el salón donde estaba la brujería. Y pues como arte de magia, y no fue ningún acto audaz, ni hice nada extraordinario, pues me dijo que podía pasar. Después de haber hecho una llamada, me dijo que podía pasar y fui sin ningún tipo de escolta, sin ningún tipo de vigilancia al salón y allí me quedé yo solo, sorprendido de lo que estaba pasando. Yo ni me creía de lo que estaba sucediendo porque estaba yo allí en el salón de la brujería, que me lo habían descrito además muy bien estos santeros venezolanos, no cubanos, los santeros venezolanos, los babalaos venezolanos me habían descrito con mucho detalle lo que había allí en ese salón. ¿Y cuál es ese salón, David? Bueno, el Salón de la Brujería, que se conoce, digamos, popularmente, se llama el Salón de la Patria. Está en el ala norte de la avenida y allí está, bueno, pues es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Porque están unos elementos muy extraños que no se justifican de ninguna manera, la cabeza de un caimán, frutas en el suelo, velones en el suelo, grilletes, ladrillos, muñecas de todo tipo, de trapo, oro, plata, todos los minerales de Guayana, también una especie bueno, una especie no, un ritual allí contra la pared, un ancla enorme. Y precisamente, de hecho, la primera entrevista que yo hago, que era una babalao que me aseguraba haber estado allí y que me aseguraba haberlo visto todo, me dijo que en ese salón estaban todas las deidades de la santería cubana presentes. Entonces yo le pregunto cómo es que estaban presentes, bajo qué figura, Y entonces él me explica que estaban allí físico, no es que estaban dibujadas, no es que estaban pintadas, sino que había objetos que las representaban. Y me puso un ejemplo que me sorprendió mucho, me dijo que había un ancla de un barco real de mi tamaño en ese salón. Entonces, yo cuando entro, lo primero que veo efectivamente es el ancla. Entonces ahí me doy cuenta que todas las dudas que tenía yo sobre la veracidad de esos relatos que él me había contado, pues eran totalmente ciertos porque todo lo que él me había comentado estaba allí plasmado en ese salón, en el Salón de la Brujería, que oficialmente tiene el nombre del Salón de la Patria, y que allí luego terminé conversando con uno de los guías, porque allí van muchas visitas que vamos a llamarlo así, de comisiones internacionales, muchas misiones en aquel momento de Ecuador, de Cuba, de Bolivia, iban sobre todo estas misiones de salud y también de educación, iban a visitar ese salón y allí dejaban el libro de visitas, plasmaban lo que había sido su experiencia espiritual y todos describían que, bueno, que habían sentido cosas extraordinarias, que habían sentido espíritus y incluso el propio hijo de Nicolás Maduro estaba en ese libro de visitas. Yo tuve la precaución de leerlo y de sacarle cuanta foto pude a ese libro y ahí está el testimonio del hijo de Nicolás Maduro. También supongo que heredó eso de su padre, esa cosa supersticiosa y que sentía unas energías pues muy fuertes dentro de su cuerpo cuando visitó ese salón. Y bueno, él describía un poco allí, hay gente que dice que ve al indio Guaycaipuro salir de la pintura sin cabeza y ve la sangre por el suelo. Bueno, estos relatos casi folclóricos, pero que te sorprenden luego que los propios custodios de ese salón te, digamos, explican ya sin ningún pudor que sí, que allí se celebran sesiones de brujería, sesiones de espiritismo, no lo ocultan. ¿Y Entonces, ese es el único salón que pudiera existir o hay otras áreas que utilizan en el palacio para eso? bueno, en teoría, pero esto sí yo no lo pude comprobar, también en los sótanos, supuestamente, se hacen sacrificios de animales, pero
como te digo, esa fue una versión que yo recogí, pero a la cual, digamos, no di demasiada extensión precisamente por esto, porque aquí la dificultad del trabajo periodístico está hasta qué punto te pueden estar mintiendo, o un brujo, un santero, un babalao, y si tú no puedes comprobar eso que te dicen, Sí. pues puede quedarse en una invención, es decir, la palabra de un brujo, pues la credibilidad es bastante limitada, ¿no? Pero cuando ya tú lo puedes corroborar con segundas versiones, con terceras versiones, o en este caso, cuando yo mismo pude verlo con mis propios ojos, pues entonces sí se le puede dar una credibilidad total absoluta. Hablando de la falta de confirmación, hay algunas versiones de un hecho bien significativo que involucra una especie de ritual. Y es el hecho de la pérdida de algunos niños que se desaparecían en Venezuela, y algunos más cercanos a Chávez decían que eran utilizados para rituales que permitieran la permanencia en el poder de Chávez. E incluso esas versiones involucran viajes al África de Chávez, donde utilizaban a estos niños para eso. Es difícil a veces confirmar eso, pero ¿ha habido alguna confirmación o se mantiene la especie en varias personas, lo que pudiera indicar que llegó a ser cierto? Bueno, fíjate que ese es uno de los grandes puntos de la investigación que nunca pude corroborar y comprobar, lo cual no quiere decir ni que sea falso ni que sea cierto, simplemente que no pude corroborar, porque estos testimonios que en un principio decían que iban a hablar, que iban a colaborar, luego posteriormente no, pues no aparecían, y no sé si por miedo o por temor a represalias o por amenazas, no sé qué ocurrió, pero sí hay versiones también muy distintas que apuntan hacia ese hecho. De hecho, 2 o 3 años después de haber publicado el libro, me escribe una funcionaria del entonces, no sé si todavía sigue llevando ese nombre, del Instituto del Niño, diciéndome que ella autorizaba las salidas de los niños de la calle que iban a hacerse operaciones a Cuba. Y entonces ella misma me comentó que luego no regresaban. Algunos de ellos no regresaban y que no se sabía qué pasaba en ese viaje, por qué no regresaban a Venezuela. Y por supuesto, ese hecho daba lugar, daba pie a multitud de versiones, de teorías sobre el destino que pudiesen tener estos niños. Y sí, recibí muchas versiones sobre esto, pero como te digo, ninguna prueba fehaciente y ninguna versión de primera mano. Siempre eran versiones de segunda o de tercera mano, con lo cual yo mismo opté por excluirlas del libro. ¿Y qué en tu investigación, qué tanto pudiste investigar de varios rumores que hubo, sobre todo entre periodistas, porque no fue muy común el rumor del tema de aquel escapulario, aquel Cristo que tenía Chávez, que aparentemente estaba preparado, pero preparado para cosas no blancas, sino oscuras? Completamente cierto, ese es el escapulario de Maisanta. Es Correcto. el escapulario de su bisabuelo, que le entregó un primo de Hugo Chávez, se lo entregó a él. Y sí, él lo mostraba incluso a las personas de su máxima confianza, se lo mostraba al parecer algo o bastante maltratado, bastante viejo, roído. Sí, era un amuleto que, bueno, él supuestamente le habían hecho allí trabajos de protección. En teoría eran, o eso era lo que él le contaba a sus allegados, que eran de protección. Luego no se sabía exactamente qué tipo de protección o qué tipo de ritual llevaba, pero nunca se lo sacaba de encima. Y de hecho, en una buena etapa de la presidencia de Hugo Chávez siempre lo vemos muy tapado, ¿no? Es que no se le ve ningún tipo de collar, salvo en un par de ocasiones donde sí se le ve con los collares propios de la santería cubana encima. Solo en 2 ocasiones se le puede ver con los collares de la santería cubana. En el resto, pues él siempre estaba muy protegido, y sobre todo en los últimos años, él no permitía que la gente los tocase, se le acercase. Y también tenía un grupo
de limpiadoras espirituales en Miraflores que le iban limpiando los salones. Esto lo cuentan también los edecanes. Y muchos otros episodios que incluso algunos pueden llegar a pensar que realmente la personalidad de Chávez estaba un poco perturbada o trastocada cuando habla con los cuadros de Simón Bolívar o los cuadros del Che Guevara, ¿no? Hablaba en la noche con ellos. Entonces, son escenas un poco perturbadoras y además que coinciden con múltiples testimonios que hablan de este personaje hablando en las noches en los pasillos, antes en su casa y posteriormente en Miraflores con los personajes históricos que él admiraba. Sí, sin lugar a dudas, había una afección ahí de tipo que lo tocó desde la niñez hasta la adultez, que sin lugar a dudas lo tuvo que haber afectado mentalmente. Como decía aquella gaita que le escribieron en una oportunidad en Maracaibo, tenía algo de loco el difunto. Hubo también un rumor importante, David, que tenía que ver con el último Cristo que Chávez acostumbraba a mostrar en las alocuciones. Incluso aquí en Miami se conoció que al Cristo tuvieron que hacerle una especie de exorcismo, porque estaba preparado como una protección para Chávez, y la preparación consistía en que el INRI en el que estamos acostumbrados a ver nosotros en los Cristos, que significa el rey de los judíos, estaba al revés. Ese Cristo aparentemente lo logró obtener a la esposa de Napoleón cuando tuvo su cercanía con Chávez, como una muestra de que podían llegar al anillo más cercano de él y logran hacerse del Cristo. ¿Qué información pudiste haber manejado tú sobre ese tema cuando has sido asiduo investigador de ese tipo de cosas? ¿Llegaste a escuchar de eso? Exactamente lo mismo, Germán, que has comentado. Y bueno, que ese Cristo está en las manos, no lo voy a mencionar porque no sé si tengo la autorización, que voy a hablar con él o espero hablar con él en los próximos días, eh, con un conocido sacerdote que también estuvo en ese entorno y al parecer está en poder. Lo podemos decir porque incluso cuando hicieron el exorcismo, luego de hacerlo, el padre lo anunció. Pero vamos a dejarlo en la incógnita para que la gente lo investigue. Sí, Sí. voy a hablar, yo tengo pendiente una conversación con él un poco para llegar al detalle, ¿no? De qué es lo que ha sucedido efectivamente. Y las versiones son exactamente, Germán, las mismas, además muy ajustadas. Lo que has dicho son las versiones que yo tengo, exactamente eso que has dicho. No, y para poner en torno rapidito a la gente, porque ya el tiempo nos está consumiendo. El ritual parece que consistía en meter el Cristo en sal y hacer una especie de oraciones, que de eso saben más los sacerdotes que yo, porque hay sacerdotes que se especializan en exorcismo. Y cuando hicieron el exorcismo, para hacer corta, el Cristo se torció y adquirió un color negro. No sé quién tiene el Cristo, lo debe conservar el sacerdote que hizo el exorcismo, pero sin lugar a dudas, luego del exorcismo confirman de que era algo que estaba hecho para con energías no positivas para proteger a alguien o para brindarle, o fue parte de un ritual satánico, etcétera. Así es exactamente lo que tú comentas. Hay otra versión también de una bruja que estuvo muy allegada a Chávez y de un militar del Estado Bolívar que también fue muy allegado a Chávez, que sostienen, pero repito, estas versiones son de ellos, de estas Por personas. confirmar. Sí, sí, bueno, es que esto es difícilmente confirmable, ¿no? Ellos están Confirmable. seguros de que se hicieron pactos satánicos, pactos con el diablo, ¿no? Entonces, que ese era el tipo de rituales a los que había llegado Hugo Chávez. Entonces, incluso hablaban de transformaciones y bueno, eso es simplemente, como te digo, una versión de un militar muy cercano a Chávez del Estado Bolívar, de una bruja bastante conocida y de gente allegada al difunto, ¿no? Entonces, digamos, ahondan en esa misma línea de la que apuntaba el con el exorcismo, ¿no? Es decir, que había
energías diabólicas, vamos a llamarlo así, ¿no? En Miraflores y en los amuletos que Chávez utilizaba. Pero como te digo, esto ni siquiera puede ser materia de contraste periodístico, ¿no? Porque, Sí. bueno, ¿cómo se va a comprobar si un crucifijo está endiablado o no? Pues no. O sea, No, no, pero mira, sí se puede, ¿no? Sí se puede porque dentro del catolicismo existen ese tipo de rituales, ¿no? No podemos olvidar que aquella película de Linda Blair y la muchacha, eso es, hay que creer en todo, ¿no? Hay que creer en todo y sí existen sacerdotes que hacen exorcismos, pero confirmar de que haya sido o no, ahí estaría la diatriba, ¿no? De si lo hacían o no. Ahí sí, sí, claro, periodísticamente, ¿cómo se confirma? claro, claro, desde el punto de vista objetivo, ¿no? Científico, Sí, vamos a decirlo así, es muy complicado. Quedan estas versiones, ¿no? Y claro. bueno, podamos decir que estos indicios, podemos llamarlo así, si es que son indicios, pues un crucifijo, una acción concreta, bueno, digamos, son materia, yo creo que de mucha especulación, pero no dejan de ser testimonios muy interesantes sobre esta compleja figura que fue Hugo Chávez. Yo no sé si tú has leído una novela extraordinaria de Tomás Loy Martínez, Santa Evita, que también después de la muerte de Eva Perón, su propio cuerpo se convirtió en un objeto de culto y entonces el cuerpo desaparecía porque entonces en la Argentina de esa época se creía que iba a resucitar, que podía ser, incluso hasta que podía llegar a volar, es decir, se crearon tantas leyendas alrededor del cuerpo de Sí, Eva Perón, lo robaron varias veces, lo desaparecieron, entonces, bueno, es una historia fascinante al margen de todo ese poder sobrenatural que se le atribuía. Historia interesantísima lo que ocurrió con ese cadáver, ¿no? Y sobre esas creencias rayando con el folclore, en ese caso argentino, y ahora con el venezolano, lo que está detrás de todos los monumentos que erigió el chavismo, que incluso hubo conspiraciones para destruir con explosivos todos esos monumentos. Y el propio Diosdado Cabello lo reconoció una vez en su programa con el Mazo Dando. Es decir, que iban a ir presos todos aquellos que estaban conspirando para derribar la estatua de María Leonza, ojo, no la estatua original, sino la que siempre, la que toda la vida estuvo en la autopista, sino esa réplica extraña que el chavismo colocó en frente de la Universidad Central de Venezuela, cuando la original, que fue completamente restaurada, sigue allí, bueno, maltratándose en la Universidad Central de Venezuela, mientras que esa pieza que no se sabe qué contiene o qué puede contener, que también ha levantado todo tipo de rumores, sigue allí en el emplazamiento de la estructura original. Y los grupos conspiradores, también supersticiosos de la oposición, contemplaban en sus planes subversivos destruir el elefante dorado del Parque Los Caobos de Jorge Rodríguez, o las gotas de lluvia frente al CCT, o la estatua de María Arionza, o la rosa que está en el mausoleo, junto al mausoleo de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, y todos esos monumentos, los 7 monumentos donde supuestamente hay rituales de brujería, de santería, de espiritismo, no sabemos de qué corriente, que supuestamente protegen, son la base fundamental del régimen. Y esto exactamente lo mismo ocurrió en Nicaragua, con los monumentos, los extraños monumentos erigidos por la mujer de Daniel Ortega, ¿no? Por Rosario Murillo. Y los opositores, cuando salieron a la calle en las duras protestas también de hace un par de años en Nicaragua, también fueron a destruir esos monumentos que levantó la dictadura nicaragüense. Bueno, buena idea para que con estas protestas haya algo que quitarle a los bagres rojos, por lo menos de algo a lo que le tienen afinidad, ¿no? Bueno, fíjate, sí, ahí está, ahí has dado con la clave. Ya no importa, o creo yo que es poco importante, si realmente en esos monumentos hay algún trabajo de brujería que le funciona o que no le funciona. Si le funciona o no le funciona, si dan resultados o no dan resultados, yo creo que es lo de menos. Lo que es un hecho es que ellos le otorgan un poder A eso. increíble
y que, bueno, todas las personas que fueron aprendidas, que fueron descubiertas en esta conspiración para destruir esos monumentos, fueron apresadas y torturadas, algunas de ellas. Entonces, para ellos es algo vital que esos monumentos permanezcan en pie. Es algo sumamente curioso e inquietante la historia que hay detrás de esos monumentos también. Sí, David, en tu investigación siempre en las investigaciones salen otras ramificaciones dentro de ella, ¿no? ¿Pudiste conocer de otras personas que utilicen dentro del chavismo, que utilicen la santería para mantenerse más jóvenes, para seguir teniendo influencia dentro del poder? ¿Pudiste conocer de alguno de ellos? Se supo en algún momento que, por ejemplo, el difunto Michelena iba también a Cuba a hacerse cositas, ¿no? ¿Hay alguien más de esa vieja escuela que acostumbra a hacerlo? ¿Pudiste determinar eso también dentro de tu investigación? Bueno, fíjate que hasta del propio José Vicente Rangel, bueno, recibí, digamos, versiones de todo tipo. Y a mí me sorprendió ya últimamente otro libro escrito por la colega periodista Ibellice Pacheco, que está allí en Miami. Habla en ese libro, lo que pasa es que ese libro, pues, en teoría, es una verdad ficcionada, ¿no? O una ficción con mucha verdad, no sabemos hasta qué Una punto. especie de escrito novelado para, sí. Sí, pero el personaje de José Vicente Rangel bebe sangre humana. Entonces, pues habría que preguntarle a Ibellice si realmente esas versiones que seguramente le dijeron eso, para ella plasmarlo ahí en el libro, pues son creíbles o no. Pero ya ves que la excentricidad en materia esotérica por parte del chavismo da para mucho. Otra cosa bastante común, sobre todo entre los altos cargos militares, es desenterrar en el cementerio a militares con, bueno, con ciertas hazañas, ¿no? Fallecidos, y entonces hacer rituales con sus huesos, porque cabe recordar que hay una obsesión, una especie de obsesión, que los malandros que practican la palería, es decir, con huesos humanos, y van a los cementerios a saquear las tumbas para desenterrar esos huesos, pues por lo general quieren huesos de malandros que hayan sido muy célebres o muy conocidos por sus hazañas o por sus crímenes. Los militares pues desentierran también o mandan a desenterrar huesos de militares. Los policías, huesos de policías. Y tenemos que recordar que hay 3 tumbas profanadas de 3 expresidentes venezolanos, uno de ellos Joaquín Crespo y también su esposa Misia Jacinta, desaparecieron por completo los huesos, pero también fueron profanadas las tumbas de Rómulo Betancourt e Isaías Medina, 2 expresidentes también venezolanos. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que manda a desenterrar huesos de expresidentes? Sin lugar a dudas, tiene que ser alguien que quiere seguir teniendo poder o utilizar eso para perpetuarse más aún con otras energías en el poder. No hay ninguna otra conclusión que podamos sacar de eso. Bueno, David, yo creo que sin lugar a dudas, tus publicaciones son para analizarlas y sobre todo para hacer ese cuestionamiento entre la realidad y lo que tú expresas en ella, que es totalmente propio de una investigación acuciosa, donde escuchaste a muchas personas para su publicación y donde haces un análisis objetivo, ¿no? De todos esos hechos. Porque la gente puede decir, no, esto están hablando ahí de brujería, pero no, hay hechos concretos que concatenan acciones que se llevaron a cabo y que cuando las analizas tú dices, oye, aquí pasó algo. Y eso es bien importante. Y por eso, como venezolano, como colega periodista, te felicito porque no estamos hablando por hablar de santería ni de rituales, no. Está comprobado con evidencia de que eso ocurrió y que puede estar ocurriendo en Venezuela, sobre todo cuando Maduro es seguidor de cual cosa pudiera pasarle por el frente, ¿no? Así es, Germán. Sí, era el gran objetivo de la investigación, aterrizar y con datos concretos, testimonios, con nombre y apellido, es decir, quitarle ese anonimato a todos esos relatos que conocíamos y ir al lugar de los hechos, ¿no? Como lo hablamos, al propio Palacio Presidencial de Miraflores y tener con nombre y apellidos relatos de gente que coinciden en sus testimonios. Entonces, eso es
lo que da veracidad a la investigación, y ya hoy nadie duda, porque incluso ha sido admitido, aceptado por muchos de ellos, que hay un altísimo componente de brujería, de santería, de espiritismo y cualquier otra corriente que a lo mejor ni siquiera imaginamos detrás del poder y detrás de esta gente que se aferra a todo para mantenerse en el poder. David, ¿dónde pueden las personas, los venezolanos, la diáspora está regada en el mundo? ¿Cómo pueden hacer para adquirir tus publicaciones, Los Brujos de Chávez, Los Demonios de Chávez? Bueno, los dos libros, Los Brujos de Chávez y El Dictador y sus El Demonios, Dictador y sus Demonios, perdón. sí, se pueden comprar en Amazon en versión impresa o digital. Muchos países es difícil tener el libro impreso. Bueno, no es difícil, es costoso porque tiene que venir de Estados Unidos, países donde no hay Amazon. En México sí, o en Brasil, pero en el resto de países puede ser mucho más fácil leerlo en digital, más económico. Entonces, para todos los países está disponible también en digital. ¿Y tienes pensado que pudiéramos aquí tener la infidencia, alguna otra publicación en próximos meses o en próximos días? Ahora, Germán, te soy sincero, estoy descansando de la escritura y estoy en otro proyecto distinto que es mis contenidos en Instagram y en YouTube, ya con patrocinantes, digamos, algo más lucrativo que los libros que te dan definitivamente una Sí. satisfacción enorme, pero es difícil vivir única y exclusivamente de eso. Con lo cual, pues ahora mismo estoy enfocado en esta otra área, pero no descarto, no en los próximos meses, pero a lo mejor a finales del 2021, pues un nuevo libro. David, y a propósito de eso, de tus redes, tú eres uno de los periodistas que está en España que mayor información maneja de muy buena fuente, ¿no? Actualmente, cómo están esos casos, por ejemplo, de exchavistas que hacen vida en España? El caso de Carvajal y de otros que están ahí. Si nos pudieras actualizar sobre eso rápidamente. Bueno, Carvajal, el pollo Carvajal probablemente, muy probablemente ya no está en España, probablemente esté en otro país europeo, completamente escondido y muy bien protegido. También hay casos abiertos, todavía pendientes de juicio, por ejemplo, de la enfermera, de Hugo Chávez de Neris Villalobos, uno de los grandes... De PDVSA, ¿no? Sí, exactamente, uno de los grandes presuntos, grandes corruptos de Petróleos de Venezuela y toda su red corrupta. Tenemos al juez Baltasar, ex juez Baltasar Garzón, ya ennoviado con la fiscal general de España y que hoy es abogado de Alex Saab, el testaferro de Maduro. Bueno, las conexiones están presentes por todos lados. Y bueno, hay varios casos y luego de personajes menos mediáticos, Reiter Muñoz, muchos otros también que están siendo juzgados por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, además con compras de más de un centenar de inmuebles en toda España, inmuebles de lujo, compras de edificios enteros en el barrio de Salamanca, de los barrios más caros de Madrid. Entonces, bueno, son causas complejas donde la justicia a veces es muy lenta en unos casos y en otros casos, pues sorpresivamente, ocurre lo que pasó con el pollo Carvajal, ¿no? Que teniéndolo preso, luego se escapa. Entonces... ¿Y qué se maneja con respecto al caso del Delcy Gate, de la visita de Delcy Rodríguez a España? Bueno, pues fíjate que el coronavirus le cayó como anillo al dedo al gobierno de España con ese caso porque era un acoso por parte de toda la oposición con el gobierno español que se contradijo, dio 7 versiones distintas sobre cómo es que había llegado Delcy y lo que me informan desde el aeropuerto es que ese no fue el único viaje y que además siguen llegando maletas desde Venezuela. Entonces, yo creo que ese es otro mundo por investigar realmente lo que está pasando, cuál es la relación entre Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, lo digo concretamente, hay que investigar en esa relación entre Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, hay que investigar la relación de Jorge Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero y a partir de allí muchas otras ramificaciones que pueden explicar este viaje
digamos, tan extraño que ocurrió a principios de año. ¿Y cómo ves en líneas generales la situación actual de los venezolanos que han emigrado a España? ¿El número ha crecido, se ha mantenido? Bueno, venía creciendo, pero de forma vertiginosa hasta que llegó el coronavirus, pero ya son oficialmente más de 400.000 venezolanos, ya somos más de 400.000 venezolanos viviendo aquí en España, la mitad de ellos con nacionalidad española, porque tenemos algún padre, abuelo español. También hay un buen porcentaje con nacionalidad europea, es decir, también hijos, nietos de italianos o portugueses, y la otra mitad pues son venezolanos que están llegando en su mayoría con solicitud de asilo político. Desde hace más de un año, el gobierno de España, eso sí, hay que decirlo, creo yo, abiertamente, sin ningún rubor, pues ha agilizado y ha beneficiado, como no lo ha hecho prácticamente ningún otro país del mundo. Imagínate lo que han vivido los venezolanos en Estados Unidos, que van hasta presos, ¿no? Están en prisiones, pues aquí con un cambio que se hizo, un decreto de ley, cambio legislativo, pues ahora los venezolanos llegan, solicitan asilo político y muy rápidamente obtienen un visado que se llama visado por razones humanitarias y que a los 2 años ya te da una residencia legal en este país. Con lo cual ahora España es una vía muy fácil, es un destino muy fácil para los venezolanos que quieren llegar y legalizarse muy rápidamente, cosa que no había ocurrido nunca hasta ahora, porque siempre fue muy complejo, muy engorroso la legalización en España, por eso no había muchos venezolanos en España hasta ahora. Y la avalancha fuerte ocurrió en el 2019. Este año hubiese sido también otra avalancha, sin duda, cuando termine el coronavirus, si es que algún día termina, esperemos que pronto, pues también seguramente volverán a abrirse las fronteras y llegarán otra vez en masa los venezolanos al aeropuerto de Madrid y a otros aeropuertos españoles pidiendo asilo y obteniendo la residencia muy rápidamente. Ya somos de las grandes nacionalidades aquí. Tú vas en Madrid, hay camareros, todos los que te reparten comida por motocicleta o en bicicleta, pero el 90% son venezolanos. Te encuentras a venezolanos en todas partes, en el metro, en la calle, en todos lados. Hay barrios, bueno, pero completamente ya conquistados, ¿no? Por los venezolanos. Entonces sí, o sea, es una comunidad creciente, pero muy pujante en España. David, ya para finalizar, recuerda a la gente que nos está viendo tu Instagram, tus líneas de contacto para que la gente pueda seguirte y estar al pendiente de tus informaciones. Sí, pueden seguirme, preguntarme, mucha gente me pregunta con sus dudas o denuncias de casos, lo que quieran. @David Placer en Instagram, en David Placer en YouTube también y en Twitter de Placer, pero la red más activa mía ahora mismo es Instagram, @David Placer. David, quiero, bueno, agradecerte nuevamente esta deferencia que has tenido para conmigo y públicamente tengo que decirlo, eres de los colegas que uno lo llamó, o en mi caso te llamé, inmediatamente me dijiste, vamos a ponerle fecha, a qué hora se puede hacer, y no hubo problema, cosa que a veces es muy común entre nosotros, ¿no? Y eso hay que agradecerlo públicamente. No, yo te agradezco siempre lo que sea ayudarnos entre nosotros y también, bueno, difundir los trabajos que al final todos Claro. estamos haciendo. Ustedes allí desde Miami, nosotros desde aquí, somos los dos grandes polos de la emigración venezolana en el mundo, así que tenemos que hacer sinergias y ayudarnos, claro. Así es. Bueno, David, muchas gracias. Espero que continúen tus éxitos y estamos en contacto. A ver si de pronto al final de este año vemos la luz al final del túnel y podemos ver a nuestro país nuevamente libre como nunca debió haber dejado de estar. Ojalá que así sea y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a la audiencia que nos ha acompañado hoy en esta entrevista desde con David Placer y este servidor que les habla, Germán Paredes, en nuestra acostumbrada entrevista sin anestesia. Un abrazo, David. Gracias. Gracias a ti, Germán.